hoy día nos toca revisar o ver el tema de sucesiones y que comprende los dos reglamentos, ¿no? Comprende, los dos registros, el registro de personas naturales, el registro de sucesiones intestadas y el registro de testamentos. Primero que nada, ustedes saben perfectamente que la persona, una vez que fallece, la sucesión puede ser, es una. Primero que nada, parece absurdo señalarlo, pero ahora les explico por qué. Pero la sucesión de una persona es una, la cual puede ser a título universal, ¿no? Y a título particular. Si establecemos a título universal, los títulos sucesorios pueden ser el testamento y en su caso, si procediera, la sucesión intestada. A título particular tenemos los legados que van a estar contenidos en el título denominado testamento. ¿Por qué hago la salvedad de que se trata de una sucesión? Porque hasta antes de este reglamento, como lo vamos a ver, se daban supuestos en el que se podía abrir dos partidas, una en el registro de sucesiones y otra en el registro de testamentos, a nombre de la misma persona. Y en muchos de los casos no respondía a los supuestos de sucesión, que sea dentro del marco del artículo 815, buenas tardes, del registro el 815 del Código Civil. El registro, en cuanto a la sucesión, todos sabemos que al fallecer los derechos, obligaciones, los bienes pasan inmediatamente a los herederos, ¿no? Es la forma como de alguna manera se trata de preservar un patrimonio, ¿no? Haciendo que se transfiera a falta del titular a sus herederos. Los herederos legales o aquellos que en su momento pudieron haber sido instituidos como herederos voluntarios, si es que no hubiese tenido herederos forzosos, o incluso haber determinado ciertos legados, es decir, otorgar determinados bienes o porcentajes de la herencia a determinadas personas, ¿no? Distribuye, por ejemplo, una casa a favor de su sobrino porque no tiene herederos legales, herederos forzosos, como ustedes conocen. Herederos forzosos son los hijos, o sea, en forma descendente tenemos los hijos, la cónyuge, que va a concurrir conjuntamente con los hijos, y en forma ascendente a los padres y los demás ascendentes, en línea ascendente, ¿no? Que tendrían a ser los abuelos. Y la cónyuge que va a concurrir conjuntamente con los descendientes y con los ascendientes. Es decir, si fallece una persona y tiene hijos y cónyuge, sus herederos serán la esposa y los hijos. Si fallece una persona y tiene por herederos, y tiene solamente padres y está casado, sus herederos serán sus padres conjuntamente con la esposa. Y los voluntarios son aquellos que son instituidos en el testamento por el testador. Buenas noches. Sin haber sido, sin que tuviera herederos forzosos, entonces tiene la libre disponibilidad de sus bienes y puede instituir herederos legales, herederos voluntarios. Bueno, el marco normativo que tenemos acá es un poco un resumen para encuadrar lo que vamos a desarrollar dentro de un rato. El registro de testamentos surge en el año de 1936. Pero surge ¿por qué? Como vimos la clase anterior, el registro de predios se crea en 1888 y se vio la necesidad
de organizar de alguna manera, conocer las titularidades, a quién correspondían de estos bienes, de estos predios, ya que al fallecer no se podía conocer con quién se iba a entablar ya sea una transacción, un contrato, etcétera. Era necesario conocer quiénes eran las personas que heredaban a este causante titular de un predio, ¿no? De un inmueble. Entonces se organiza el registro de testamentos justamente para eso, para la publicidad, para conocer quiénes eran sus herederos. Entonces en el Código de 1936 se crea el registro de testamentos. Posteriormente, en el año 36, se reglamenta el registro, y posteriormente, en el año 70, nuevamente se establece el último reglamento que ha estado vigente hasta el 2012. Estuvo vigente el reglamento de testamentos, y finalmente el Código Civil del 84 recoge el registro, también la organización del registro de testamentos, estableciendo cuáles eran sus actos inscribibles, ¿no? Y bueno, el lugar de inscripción. En cuanto al registro, cada vez que, perdón, F5. En cuanto al registro de sucesiones, de igual manera, el registro de sucesiones, al ver que funcionó muy bien el registro de testamentos, es que en el año 63 se da esta ley, la 14607, que crea el registro de declaratoria de herederos, porque era lógico que no todas las personas morían testadas, o sea, otorgando un testamento. También habían personas que fallecían sin haber otorgado testamento, y por lo tanto procedía la declaratoria de herederos en ese momento. En el Código 84 se reglamenta el registro de declaratoria de herederos, y finalmente en el año 96 se cambia simplemente la denominación por el registro de sucesiones intestadas. ¿Cuál es la función de ambos registros? Ambos registros, casi ustedes podrán verificar, comparten igual función, como la de dar a publicidad, en su caso la existencia de testamentos, y en el otro lado la existencia de sucesiones intestadas, para evitar que justamente se tramite en otra sucesión intestada, bien, mientras está en proceso la sucesión que se hubiese inscrito, y en el caso o estando ya declarado herederos, para que no se declare nuevamente nuevos herederos a través de otro procedimiento. Y en el segundo caso, ambas comparten la misma función de dar seguridad a terceros que contraten con los herederos y legatarios inscritos, siempre que no conste en el registro las causales de nulidad, ¿no? Entonces, ambos registros contaban con igual función, en síntesis, pero el problema, creo que acá lo sinteticé, pero la existencia de estos dos registros se ha mantenido y se mantiene hasta ahora, porque el Código Civil del 84 no ha sido modificado. Entonces, la existencia del reglamento del registro de testamentos y el registro de sucesiones trajo muchas complicaciones que es preciso señalarlas. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que ambos registros se van a organizar en base al principio de especialidad. En este caso se va a abrir una sola partida por cada causante, o en su caso testador, sea en el registro de testamentos o sea en el registro de sucesiones intestadas. Entonces, cuando se trata cuando surge el problema de la duplicidad de partidas, bueno, ustedes dirán, ¿cuándo es duplicidad? Duplicidad es cuando se abre más de una partida para el mismo causante o para el mismo testador. Entonces, en el registro de testamentos, si se abre más de una partida para un testador, pues ya tendríamos una duplicidad.
En el caso del registro de sucesiones, de igual manera. Pero ¿qué sucede cuando se abren en los dos registros? Bien, por error, de una mala búsqueda, se abre una partida en el registro de sucesiones intestadas cuando en el registro de testamentos estaba inscrito el testamento de esta persona. Se puede dar, se ha dado, mucho se da. Entonces, en este caso, la jurisprudencia, el tribunal registral, solucionó el problema, creo que con el mejor criterio, que fue pues aplicar los principios establecidos en el Código Civil, ¿no? Ustedes saben que la regla en la sucesión es que se organiza de acuerdo a la voluntad del testador. Si esta no existiese, pues va a proceder la apertura, el inicio de un procedimiento de sucesión intestada conforme lo establece o en los supuestos que lo establece el artículo 815 del Código Civil. Es decir, si por ejemplo el testador no tiene herederos forzosos, procede la sucesión intestada. Si por ejemplo el testador no dispuso de todos sus bienes a través de su testamento, a través de los legados, también procede. O si se declaró la nulidad, la caducidad o la anulabilidad del testamento, también procede la apertura, el inicio de un procedimiento de sucesión intestada. Es decir, vemos que la sucesión intestada es un procedimiento supletorio a la existencia de un testamento. Esa es la regla en cuanto al derecho sucesorio. Entonces, cuando volvemos al registro, si existía ya un testamento y por error se abre una sucesión, definitivamente el tribunal resolvió, o en el caso de una apelación porque no se quería inscribir una sucesión intestada, el tribunal confirma la observación, confirma en este caso la tacha, porque no es posible inscribir una sucesión intestada de la misma persona cuando ya existe un testamento en el cual se instituye herederos legales, ¿no? Herederos forzosos. Porque hemos visto al inicio de nuestro gráfico que la sucesión a título universal es de dos tipos: testamento y por sucesión intestada. Entonces, si en los dos son herederos legales, herederos universales, a título universal, es imposible que coexistan, desplazando el supuesto del testamento desplaza la sucesión y en el supuesto que la sucesión también debería desplazar al testamento. Pero a eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, vamos a ver la problemática en este momento. Entonces, antes de este reglamento, cuando nosotros encontrábamos estos supuestos de duplicidad de partida en el registro de sucesiones y testamento, lo poníamos en conocimiento de la gerencia registral, que es el órgano encargado de resolver los casos de duplicidad. Gerencia registral resolvía diciendo que era improcedente dicho inicio de procedimiento de duplicidad, por cuanto tanto en el registro de sucesiones se había aperturado la partida a nombre de un solo causante, y en el registro de testamento también se había aperturado una sola partida a nombre del testador. Por lo tanto, dentro del marco legal del reglamento general de los registros públicos, no procedía el inicio del procedimiento de duplicidad de partida, ¿no? Entonces, bueno, y así en ese caso, pues podía el registro estar publicitando situaciones contradictorias. Por ejemplo, una institución de herederos en la que se reconoció pues por herederos a herederos voluntarios, y en la sucesión intestada pues los primos o los hermanos se hacen declarar herederos a través de un procedimiento de sucesión intestada. Entonces tendríamos dos sucesiones
que estarían publicitando situaciones contradictorias y ambas amparadas en la fe del registro. Eso es lo que se venía dando hasta este nuevo reglamento. La existencia también, ahora como les estoy contando, de que en el registro de sucesiones, pues se podía inscribir una sucesión a nombre de María, y en el registro de testamento se podía inscribir una sucesión o un testamento a nombre de María, pero fíjense que este problema se podía agudizar porque a nivel registral, en la organización del registro tenemos 13 zonas registrales, en las cuales cada zona registral a su vez tienen oficinas registrales, y cada una de estas oficinas registrales, de acuerdo al marco legal, podía tener su correspondiente registro de testamentos y su correspondiente registro de sucesiones intestadas. Entonces, se ha dado casos en los cuales pues una persona otorga su testamento, buenas noches, otorga su testamento y se inscribe en la ciudad de Puno. Pero bueno, eso ocurre en el año 1980, mientras sigue trabajando, viaja, se muda a la ciudad de Huancayo, y en la ciudad de Huancayo pues luego otorga y puede otorgar un nuevo testamento, o incluso puede muere y tiene otra familia, vive en Puno y ahí establece una familia, y luego en Huancayo, al mudarse, también tiene otra familia, otros hijos, y al fallecer cada una de estas dos, en estas dos ciudades, las familias hacen su correspondiente procedimiento de sucesión intestada. Entonces, si cada una de estas, en cada una de estas oficinas registrales se podía inscribir tanto la sucesión intestada o, en su caso, el testamento, pues esta problemática que yo les muestro de que en el se podía dar en una sola oficina registral, viéndolo a nivel de todas las oficinas registrales, se podía multiplicar y mejor dicho, multiplicar por 13 la problemática. No sé si me dejo entender. Es decir, de que en cada una de las oficinas registrales también se podía inscribir la sucesión de esta persona, sea testada o intestada, publicitando situaciones contradictorias. Y esto porque no existía un marco legal que pueda regular justamente el hecho de que la sucesión de una persona es una y no puede darse cabida, el registro no puede dar cabida a más inscripciones correspondientes sobre el mismo tema, la sucesión de esta persona. Entonces, ahora, en el año 2003 se dio la posibilidad, la SUNARP crea la publicidad en línea, es decir, la posibilidad de poder acceder a la información desde una computadora a nivel nacional, teniendo la posibilidad de poder verificar las inscripciones de manera casi inmediata, ¿no? Se hace una inscripción en Lima y a través de un computador, de un terminal, podemos verificar una inscripción en cualquier parte del país. Entonces, todo este avance tecnológico, todo digamos, este desfase entre la normativa legal del Código del 84 y el avance de la informática dio lugar a que se tuviera que hacer algo. Modificar el Código Civil es casi imposible, por lo menos para la SUNARP. Era mejor tratar de organizar los registros de alguna manera a efectos de dar una mejor publicidad. Es por eso, bajo este criterio, es que se da el reglamento de los registros públicos en el año 2012, el 20 de junio del 2012. Este reglamento regula el objeto, en cuanto al objeto del procedimiento, tanto las sucesiones intestadas como las sucesiones, tanto las sucesiones intestadas como los testamentos y todos los actos inscribibles relativos a ellas.
se aplica en forma supletoria, lógicamente, el reglamento general. El registro de testamentos y sucesiones intestadas, como les he podido señalar, se organiza en base al folio personal. Es decir, se abre una sola partida por persona. Llámese testador en el registro de testamentos y llámese causante en el registro de sucesiones intestadas. Y en base a eso es que luego sobre esa partida se hacen las demás inscripciones. En cuanto al registro de testamentos, existe todavía la problemática que el Código Civil, del Código Civil y el nuevo reglamento ahora ha establecido. El problema, mejor dicho, como les estaba comentando en las clases anteriores, cuando se da el Código Civil del 84, el legislador nunca pensó en la posibilidad de crear un registro único nacional, ¿cierto? Porque no había la infraestructura, la informática, que permitiera la organización de un registro nacional de sucesiones intestadas o de testamento. Entonces, ante esta situación es que se tuvo que proponer, establecer un criterio para poder organizar el registro. Y ese criterio fue la del último domicilio, ya sea la del causante como en su caso la del testador. Y luego también estableció, como lo vamos a ver, en el registro de testamentos, el último domicilio y además el lugar de ubicación de los bienes inmuebles, como para cumplir con la finalidad con la cual se creó al inicio, ¿no? Al inicio lo señalamos que se crea el registro de testamentos justamente para ver las titularidades de aquellas personas que en su momento fallecen y que eran, ¿cómo se llama?, propietarios de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, se establece esta doble inscripción. Por eso es que ustedes siempre, cuando hacían una inscripción en el registro de sucesiones intestadas, y también el reglamento de predios así lo estableció, que luego de hacer la inscripción en el registro de sucesiones o de testamentos, había que, si se tenía un inmueble, por ejemplo, en Piura, había que nuevamente ir con los partes correspondientes a la oficina de Piura, hacer la inscripción en el registro de testamentos o de sucesiones de ese lugar, a efectos de que luego se solicite la inscripción de la transmisión por causa de muerte en el registro de predios, ¿no? Haciendo la correspondiente transferencia de el señor, del causante, a sus herederos instituidos. Entonces, mírense todas las inscripciones que habían que hacer. O sea, teníamos la del domicilio del testador o la del causante, y luego el registro donde se ubicaba el bien, pues tanto en la oficina de registro de testamentos o sucesiones, para luego hacerlo en el registro de predios o el registro vehicular, si fuera el caso, o el registro de personas jurídicas, si hubieran participaciones que hubiera que transferir. Entonces, todo eso ahora en el nuevo reglamento se ha cambiado. Se ha cambiado en pro del usuario, naturalmente, ¿no? Y dentro del marco de la ley del procedimiento administrativo general, porque nosotros sabemos que las instituciones que tienen dentro de su organización información, no le puede requerir al usuario más dicha información si es que ya obra en sus registros. Bajo esos principios es que se organiza, se establece en el nuevo reglamento que hay una sola inscripción a efectuar. Nos olvidamos de todas las que les he mencionado, y ahora en el cuanto el registro de testamentos, como vamos a ver también el de sucesiones intestadas, solamente se hace la inscripción en el registro del domicilio del testador. ¿Ok? Solo lo hacemos ahora solamente en el registro del domicilio del testador. Entonces, si luego ustedes tienen que hacer una inscripción en el registro de predios de la ciudad, o sea, murió la persona en Lima y tienen bienes
en Iquitos, en Huancayo, en Puno, en ese caso, ustedes solamente solicitarán en la oficina de Huancayo, Iquitos o en la que tuvieran el inmueble que el registrador verifique la inscripción de Lima y solo con el solo mérito, incluso dice que con el solo mérito de la inscripción, puede hacer la transferencia por sucesión. Excepcionalmente, nos pueden pedir la copia del título archivado, que incluso el mismo registrador tendrá que solicitarlo a la oficina de Lima o a la oficina correspondiente a efectos de que le hagan llegar la copia de dicho título archivado. Entonces, esto realmente es un gran beneficio para el usuario, ¿no? Y esto también les comento, simplifica, nos saca a nosotros los registradores de otro problema. Y ahorita les comento. La oficina, en cuanto a las sucesiones, volvemos a lo mismo, el registro del último domicilio del causante, así como el registro de ubicación de los bienes muebles e inmuebles conforme al Código Civil. Y ahora en el nuevo reglamento se establece que es la oficina del último domicilio del causante. Entonces, hay una derogación por un reglamento, aparentemente podríamos decir que sí, pero es que en realidad son muchas circunstancias que hacen que esta modificación, si se quiere llamar modificación, se dé, porque la modificación en sí fue dada por la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿bien? Y eso permite el desarrollo de esta normativa posterior, que es el reglamento de registro de testamentos y de sucesiones. Ahora, les digo que con esto se ha ayudado también a que los registradores nos pongamos a veces en situaciones muy, muy delicadas, ¿no? Por ejemplo, un registrador de Puno hace la calificación de un título que declaró un procedimiento de sucesión intestada de unos partes judiciales que vinieron de la ciudad de Lima. Bueno, él hace el procedimiento, califica el procedimiento e inscribe. Pero posteriormente, de acuerdo a la normativa anterior, no estando vigente este reglamento, me decían, bueno, ¿sabe qué? Está inscrito en Puno, califique usted y haga el traslado a la oficina de Lima. Hasta ese momento no estaba reglamentado este traslado de asiento. Entonces, yo soy responsable en Lima de las inscripciones que yo realizo cada vez que hago la calificación de un título y hago una inscripción, yo respondo por ese asiento. Entonces, bajo ese criterio es que nosotros en Lima muchas veces hemos observado algún título archivado que ya, bueno, hemos observado la inscripción. Mejor dicho, hemos observado el título archivado, pero con ello ya estamos vulnerando el principio de legitimación que se daba por la existencia de la inscripción de Puno. Lo podíamos observar ya sea por el fondo, porque no se guardó la formalidad requerida por la misma norma, por el reglamento, a efectos de lograr la inscripción, o por ejemplo, en el caso de un parte notarial, de un procedimiento notarial en el que no se respetó el plazo de 15 días para extender el acta, ¿no? O por ejemplo, se declaró por herederos a la nuera cuando ésta no debía heredar, o antes de la norma actual que reconoce los derechos al concubino, se declaró por herederos al concubino, ¿no? Normas que estaban vigentes en su momento y que estaban siendo vulneradas con esa inscripción que se había realizado en otra oficina registral. Entonces, con esta norma se evita justamente que este segundo registrador que va a hacer la inscripción haga una nueva calificación. Entonces, solamente el registrador donde se hizo dicha inscripción será responsable del asiento que haya extendido. Por lo tanto, eso beneficia definitivamente
a todos nos beneficia, ¿no? Al registrador, a los usuarios, porque se hace el mercado y las transacciones son mucho más circulan la circulación de los bienes y la circulación, en este caso, a través de las inscripciones, permite la circulación y el comercio sin tener que estar cuestionando a cada momento las inscripciones que se pudiesen haber realizado, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una gran ayuda. Ahora, en cuanto a la oficina registral competente, bueno, lo tienen ustedes en el material, es la explicación del por qué no debemos considerar, ¿no? Cuando se señala la ley de procedimiento administrativo general que dice aquella que la entidad, o sea, para el inicio, prosecución o conclusión del procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o documentación que contenga aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias o por haber sido fiscalizado durante los 5 años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieran sufrido ni hayan vencido la vigencia del documento entregado. Entonces, bajo este marco es que podemos entender el nuevo reglamento de testamentos y sucesiones, que de alguna manera sí modifica tácitamente la ley del Código Civil en cuanto al 2041 y al 2042 en cuanto al registro de testamentos. Bueno, los supuestos de duplicidad también se establecen en el reglamento y se señala que el registro de sucesiones, cuando se haya abierto más de 2 partidas registrales para el mismo causante. En cuanto al registro de testamentos, se señala que, como les dije, se hayan abierto más de 2 partidas para el testador. Pero ahora viene lo importante. También existe duplicidad en cuanto a los 2 registros. Eso es lo importante de este nuevo reglamento. Es decir, de que en el registro de testamentos y en el registro de sucesiones intestadas se ha abierto partidas respecto del mismo causante, salvo, claro, los casos en los que proceda conforme el artículo 815 del Código Civil, ¿no? Y a los que nos está remitiendo el artículo 41. En estos casos, ya con este nuevo reglamento tenemos una vinculación de los 2 registros, cosa que no teníamos hasta antes del reglamento y por lo tanto no existía duplicidad en este caso, ¿no? Ahora sí lo tenemos. Entonces, vinculando ya los 2 registros, podemos decir, si por ejemplo se presenta está inscrito el testamento, ¿ok? Tenemos inscrito el testamento del señor Juan Pérez y luego se presenta un nuevo título solicitando la inscripción de la sucesión intestada de Juan Pérez, de la misma persona. Entonces, en ese caso, definitivamente no procede la inscripción. ¿No procede la inscripción de qué? De la sucesión intestada, porque ambas se trata de sucesiones a título universal, tanto el testamento, que ha declarado e instituido herederos, como la sucesión intestada, que va a reconocer herederos legales. Salvo, se pone en la excepción, salvo los supuestos naturalmente del artículo 815, es decir, que el testamento haya caducado, que haya sido declarado inválido, que el testador no haya dispuesto de todos sus bienes a través de sus legados, ¿no? En esos supuestos del artículo 815, sí, claro, naturalmente va a proceder una sucesión intestada, pero es dentro del marco del Código Civil. Y el siguiente supuesto será cuando tenemos inscrita la sucesión intestada, ¿ok? Ahí definitivamente siempre va a haber herederos legales. Y se presenta un testamento de la misma persona. En ese caso, definitivamente no debería ingresar al registro el testamento, porque la prioridad la ganó la sucesión intestada.
excepciones, la excepción a la regla será que el mandato judicial, pues venga, no sé, por mandato judicial luego se trate de una medida cautelar, qué sé yo, que me ordene la inscripción. Definitivamente en esos casos, pues hay que aceptar lo que el juez ordena. O que la sucesión, o que el testamento tenga disposiciones compatibles. ¿Cuál sería el supuesto? Por ejemplo, tenemos una sucesión intestada que se reconoció como herederos a sus hijos, ¿ok? Se declaró por herederos a los hijos. Pero el testamento, ese testamento, había un testamento posterior o anterior, pero que no se inscribió en su oportunidad, y en este caso el testamento reconoce una deuda, por ejemplo, reconoce un hijo, puede haber reconocimiento de un hijo a través de un testamento, o puede reconocer también la existencia de una unión convivencial, ¿no? Un concubino. Entonces, son supuestos en los cuales, sin que haya, digamos, una declaración de herederos, este testamento sí sería compatible con la sucesión. En ese caso, sí procedería inscribir el testamento y no va a ser incompatible definitivamente con la sucesión intestada, ¿no? Porque no hay herederos legales en el testamento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una sucesión intestada, ¿no? Que declaró herederos legales y luego llega un testamento? Hemos dicho que no procede la inscripción, sí, pero no procede la inscripción en el registro de testamentos, pero sí procede a hacer una anotación preventiva de existencia de testamento en el registro de sucesiones intestadas. Esta anotación preventiva lo que va a facilitar es, uno, que va a durar 120 días, ¿no? Contados a partir del día siguiente de la extensión de la anotación, y los objetivos de esta anotación preventiva va a ser publicitar la existencia de un testamento para reservar la prioridad en el caso de una eventual medida cautelar que el órgano jurisdiccional pueda disponer. En ese caso, sí va a proceder a anotar este testamento como hacer esta anotación de existencia de testamento solo para este fin, para la publicidad de la existencia del testamento y para reservar la prioridad. ¿Dónde lo inscribimos? Lo inscribimos en el registro de sucesiones intestadas y no en el de testamentos. Ahora bien, otro hecho importante de este nuevo reglamento es que se crea el Índice Nacional de Sucesiones Intestadas. ¿Qué es este índice nacional? Es la suma de todos los índices de registro de testamentos a nivel nacional y el índice de registro de sucesiones intestadas a nivel nacional. Es decir, toda la data existente de todas las oficinas registrales, de todos los registros de sucesiones intestadas, así como todos los registros de testamentos a nivel nacional, se han unificado en un solo índice nacional de sucesiones. Y esto definitivamente es sumamente beneficioso para todos, ¿no? ¿Qué información podemos obtener de este índice? Manifestaciones de partidas, es decir, ustedes se pueden acercar a cualquier oficina registral y pueden solicitar una partida de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Pucallpa, de Moyobamba, de cualquier zona del país, a efectos de que les puedan extender una copia de esa partida, de esa ciudad, de esa sucesión intestada o ese testamento. Certificados, copias literales, compendiosos, información sobre los índices, es decir, hacer una búsqueda, ¿no?, con relación a una determinada persona. Toda esa información la vamos a poder lograr ahora con la existencia de este nuevo índice. El índice de sucesiones, el criterio de búsqueda es el nombre del causante. El registrador verifica en el índice nacional que no conste la inscripción de la sucesión intestada del mismo causante, sin perjuicio de los supuestos que señala el artículo 6. Este certificado de existencia
de sucesión, el CRES, el certificado registral de sucesiones, va a comprender tanto la información del registro de testamentos con el registro de sucesiones intestadas, así como, ahora yo les cuento un poco. ¿Qué pasaba hasta antes de este nuevo reglamento? Por ejemplo, ustedes hacían un trámite, o sea, ustedes saben que cuando fallece una persona, uno de los requisitos de admisibilidad para el procedimiento de sucesión intestada es adjuntar los certificados negativos de sucesión y de testamento del causante, de la persona que ha fallecido, ¿no? Así que la norma señalaba que el del domicilio y el lugar donde hubiera inmuebles. Perfecto, entonces la persona fallece en Lima y se hace la búsqueda, se sacan los certificados, se va a la notaría y el notario califica todos los documentos, las partidas de la partida de función, la partida de nacimiento, los documentos que acreditan el entroncamiento, el derecho a ser declarado heredero y perfecto, inicia el procedimiento, incluso puede mandar las publicaciones y simultáneamente manda registro de la anotación preventiva. Entonces, la información que ustedes le suministraban al notario era local, local, es decir, de la oficina registral donde domiciliaba la persona. Entonces, nosotros en el registro, al momento de hacer la calificación antes de proceder a la inscripción, nosotros hacíamos, como yo les había manifestado hace un rato, en el 2003 se creó el sistema de información en línea, el extranet, lo que conocemos nosotros. Nosotros sí teníamos esa herramienta y podíamos verificar a través de la búsqueda una información a nivel nacional. Entonces, en forma cautelosa siempre lo hicimos. Y entonces, si ustedes nos llegaba la anotación preventiva del señor Juan Pérez, y hacíamos la búsqueda y de repente encontrábamos un testamento en la oficina de Tumbes. Entonces, en ese momento, tacha del título, tacha de la anotación preventiva. Y le decíamos, señor, existe un testamento que falta ampliar o está ampliado en la oficina registral de Tumbes, no procede en la inscripción del testamento. Imagínense el costo, ¿no?, que ya se había dado por los gastos, porque ustedes antes de iniciar el procedimiento en la Notaría de Lima habían hecho la búsqueda, ¿no?, y habían sacado sus certificados negativos correspondientes en la oficina de Lima, pero resulta que la información brindada era solamente local y no abarcaba a nivel nacional. Entonces, el hecho de que luego en el momento de la calificación nosotros pudiésemos verificar que existía un testamento en otra oficina registral, a ustedes pues definitivamente les traía abajo, ¿no?, les traía abajo un procedimiento ya iniciado. Entonces, ahora este certificado sí les da la posibilidad de poder hacer esa búsqueda a nivel nacional. Ustedes lo pueden solicitar y en el momento que presenten para su trámite notarial o su trámite judicial de sucesión intestada, pueden presentar este certificado. Y con eso tienen la garantía de que cuando llegue el registro, pues definitivamente no se van a encontrar con la sorpresa de que el registrador les pueda tachar el título, porque al momento de calificar nosotros sí hicimos la búsqueda a nivel nacional. Y por ejemplo, esto de acá se está tratando, o sea, la oficina registral de Lima, la zona registral de Lima, está tratando de mejorar toda esta información que obra en los registros. Se están haciendo proyectos de actualización de índices, ¿no?, para justamente poder tener una mejor información fidedigna, ¿no?, y que no lleve a error. Y esto tiene que ser replicado a nivel nacional para que todas las oficinas registrales a nivel nacional pues puedan actualizar sus índices, y de esa manera vamos a tener y vamos a caminar a lo que se viene, que es un único registro de sucesiones a nivel nacional. Eso al final va a tener que ser esa digamos el colorario de todo esto, ¿no?, de que debemos tener un solo registro nacional. Sí.
Exactamente. Pero el CRES solamente está habilitado en Lima, no en provincia. No, también, todas las oficinas nacionales. Claro, lo que pasa es que al momento de hacer la solicitud tendrías que especificar que lo que tú quieres es de la búsqueda a nivel nacional, ¿ya? De tu búsqueda a nivel nacional. No, me parece que debe haber una diferencia de costo también, me imagino, pero definitivamente ya hay la posibilidad, ¿no? En la medida que exista, pues hay la posibilidad de que puedas realizarlo. Yo creo que sí hay notarías que sí te piden la búsqueda a nivel nacional. Ahora, de que si tú estás totalmente, tienes la certeza de que el causante solo estuvo en Lima y que no va a tener otra, pues te quedas con la información de Lima. Pero si no tienes esa certeza, mejor le pides un certificado, un CRES, que te va a dar la información de una búsqueda a nivel nacional, ¿no? Mayor certeza. El contenido de los certificados, ¿no? Acreditan la existencia o inexistencia de inscripciones o anotaciones preventivas vigentes, ¿no? Los títulos pendientes en el registro de testamentos como en el registro de sucesiones intestadas. Ahora, la reserva testamentaria. La reserva testamentaria es una figura que está tanto a nivel notarial como a nivel registral. A nivel registral se señala que se prohíbe, se podrán expedir manifestaciones de partidas registrales y certificados referentes a inscripciones en el registro de testamentos mientras no se produzca, no se pueden expedir, mientras no se produzca el deceso del testador, salvo que el mismo testador lo señale o lo pida por escrito con firma legalizada notarialmente o autenticada por fedatario. Lo que busca es justamente que se conozca la existencia de un testamento, ¿no? Antes de que fallezca. ¿Por qué? Porque, bueno, se teme pues que haya un heredero que al conocer el contenido del testamento pues pueda hacer algo en forma violenta o no violenta, pero que trate de alguna manera de modificar esa declaración de esas disposiciones testamentarias que, según el contenido en ese momento, le pueden perjudicar. Entonces, es por eso, bajo este principio, es que se prohíbe y se crea la reserva testamentaria. Y esta prohibición también está a nivel notarial, tanto así de que se obliga a los notarios que sean ellos directamente, no a través de sus dependientes, que ellos lleven el registro de testamentos, su registro de escrituras públicas o el registro de testamentos cerrados, que lo lleve su personal, sino que ellos mismos tienen que tener a su cargo dichos registros, ¿no? De testamentos y de testamentos cerrados o por escritura pública. Ahora bien, el registro de testamento, actos inscribibles. En principio, vamos a ver, dice el otorgamiento de testamento, cualquiera sea su modalidad, la revocación total o parcial del testamento, las modificaciones de testamento. En cuanto al testador, al fallecer, tenemos que se hace la ampliación del testamento y se realizan estos actos inscribibles, ¿no? Las instituciones de herederos o legatarios, los codicilios, plazos que afecten cuando correspondan, nombramiento de cargo de albacea, facultades de los albaceas y el ejercicio individual conjunto sucesivo, desideración, revocación de cercazo, indivisión, fideicomiso testamentaria, otras disposiciones. Bien, ahora expliquemos. Ustedes saben que una persona, cuando quiere organizar su sucesión para después de que ya no esté, pues puede ir a un notario y puede otorgar un testamento ordinario, como le denominan, que puede ser por escritura pública, un testamento cerrado, o incluso puede dar o ser un testamento hológrafo. En el caso del testamento por escritura pública, se apersona, me imagino que hará una cita con el notario, se apersona con 2 testigos y hará su declaración
de voluntad de sus últimas disposiciones, estableciendo quiénes son sus herederos, si tiene quiere dejar el tercio de libre disposición a alguien, cómo va a disponer de sus bienes y demás disposiciones que el testador quisiera. Bueno, el notario lo recibe, lo escribe de su puño y letra, firman todos los intervinientes, los testigos, el notario, el testador, y después de eso el notario tiene que comunicarlo al registro, ¿no? Esa comunicación que hace se trata de un parte simplificado, un parte resumido, que va a contener, solamente contiene el nombre del testador, quiénes son quiénes han sido sus testigos, las fojas en las que corre el testamento, la fecha, ¿no? Y no más. Sola esa información se cursa al registro a efectos de extender una inscripción dando a conocer el otorgamiento del testamento. En el caso del testamento cerrado, la persona lleva su testamento, lo pone en un sobre, lleva con 2 testigos y el notario lo va a recibir, extiende el acta sobre el sobre cerrado, extiende un acta en el que va a firmar el testigo, los testigos, el testador y el notario. Eso lo va a guardar en su protocolo de testamentos y va a comunicar al registro el hecho del otorgamiento del testamento cerrado. De igual manera, la misma información resumida que les manifesté, y eso se hace la inscripción. Entonces, cuando fallece el testador, vendrá la ampliación de testamento, lo que nosotros conocemos como la ampliación del testamento, que es dar a conocer las disposiciones testamentarias. ¿Cómo lo hacen? En ese momento ya sus herederos se apersonan al notario y exhiben la partida de defunción, y con esta exhibición es que el notario va a expedir el traslado de todo el testamento a efectos de que se inscriban estas disposiciones testamentarias. En el caso de la escritura pública es simple, solamente se muestra la partida y se expide un nuevo traslado, un parte ya completo, ¿no? Luego, en el caso del testamento cerrado, es diferente. En el caso del testamento cerrado, hay que hacer un procedimiento de comprobación de testamento cerrado, que se puede hacer en la vía notarial, a través del procedimiento no contencioso contenido en la Ley de Procedimientos de Asuntos No Contenciosos, en la 2662, o también en la vía judicial. En este caso, el notario va a proceder a hacer la apertura del testamento con los herederos que hubiesen. Realmente, si el acta está íntegra, no hay ningún viso de que haya sido adulterado ni nada, simplemente se hace la lectura y luego el testamento se va a protocolizar, este procedimiento no contencioso, se extiende el acta y se adjunta, se inserta el testamento. Ya todo esto se va a trasladar al registro con un nuevo parte, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 2 procedimientos. Y en el caso del testamento hológrafo, es aquel testamento que, por ejemplo, una persona ya está, simplemente quiere dejar sus disposiciones, hacer sus disposiciones testamentarias, su última voluntad, y no concurre al notario, y él de su puño y letra va a extenderlo, señalando la fecha, su nombre, y extender sus disposiciones de su puño y letra, lo firma y eso lo guarda, por ejemplo, en el escritorio, en su cajón de su escritorio. Entonces, cuando fallece alguien, su esposa, qué sé yo, lo encuentra y ese testamento lo tiene que comprobar en la vía judicial. Solamente se hace en la vía judicial dentro del plazo de 1 año, porque si no, después de eso caduca. Entonces se comprueba el testamento hológrafo
luego de la comprobación en la vía judicial, es que se pasan los partes judiciales, se pasan los partes para que el notario lo protocolice. Una vez que lo ha protocolizado el notario, cursan los partes al registro a efectos de hacer la ampliación del testamento hológrafo. Entonces, en cuanto a el testamento, a la revocación del testamento puede ser en forma expresa, ¿cierto? O sea, un testamento se modifica solo por otro testamento, cualquiera sea su forma. Puede existir un testamento por escritura pública en el año 2000 y luego el señor hizo un testamento cerrado posteriormente. En este caso, habrá que luego esperar la ampliación a efectos de verificar el contenido, y en ese caso sí revocamos el testamento por escritura pública, ¿no? O sea, ya se verá de acuerdo a la circunstancia para ver la revocación. Pero también se dan los supuestos de facto, como por ejemplo en el caso de un testamento cerrado, que luego el señor, el testador, va y le dice al notario: señor notario, devuélvame el testamento que yo le entregué en el año 2000. Esa restitución que hace el testador, el notario al testador del documento entregado en el año 2000, va a significar una revocación que se inscribe también en el registro como revocación del testamento cerrado. ¿Ok? ¿Qué otra? Siguiente, bueno, en cuanto a las disposiciones testamentarias, la ampliación del testamento, pues hay que tener mucho cuidado. Se dio un caso hace 3 años más o menos, en el cual a ver, creo que es la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, hace 3 años más o menos, ustedes saben pues que un testador fallece, puede otorgar su testamento en el año 79, por ejemplo, había otorgado el testamento, pero falleció en el año 2005, ¿no? Entonces, cuando se hace la ampliación del testamento, bajo las normas del Código Civil del 36, o sea, si el testamento pudo haberlo otorgado en el 77, pongamos, ¿no? Entonces, estaba vigente el Código Civil del 36. Bajo las normas civiles del Código Civil del 36 había la distinción, y dentro de la Constitución anterior, había la distinción entre hijos extramatrimoniales, hijos matrimoniales, adoptivos alimentistas. Había diferentes categorías de hijos, podemos denominarlos así, ¿no? Diferentes clases o denominaciones. Pero luego, con la Constitución de 1979, pues la referencia a los hijos, buenas noches, esta referencia estaba prohibida, se prohibió en la Constitución. Todos los hijos tienen iguales derechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Llegó al registro un testamento otorgado bajo las normas del Código del 36, en el que el señor decía: instituyo por heredera a mi hija adoptiva, María. ¿Ok? Entonces, el registrador de testamentos transcribió SIC, igualito, le puso a mi hija adoptiva. Entonces, cuando luego se hace la transferencia por sucesión en predios, el registrador de predios también vuelve a hacer la misma inscripción. Se hereda la hija adoptiva fulana de tal. Gran problema. Entonces, la señora se vio afectada en su derecho a la intimidad, porque se estaba dando a publicidad un hecho que el señor había escondido durante toda su vida. Todo el mundo simplemente la conocía a ella como su hija, y sin la distinción de que era adoptiva o no era adoptiva. Entonces, ella pidió la rectificación. El registrador de predios le dijo: disculpe, pero yo he hecho la inscripción conforme a la inscripción de testamentos, así como el título archivado también dice lo mismo.
Bueno, se fue en apelación. Y gran problema, pues, ¿no? O sea, tenemos que a partir de la Constitución del 79, la prohibición es expresa, no hay referencia a calidad y la ampliación del testamento se está haciendo bajo las normas actuales, también donde tenemos el mismo principio de que no existe diferencias entre los hijos. Entonces, pero ese no fue el único problema, porque ya sabemos cómo salió la solicitud, definitivamente revocar la observación, pero el problema es que el sistema de inscripción ustedes conocen, son documentos hechos en Word, ¿no? Entonces, la inscripción A decía, pues, se amplía el testamento instituido de herederos, pues la hija adoptiva, ¿no? Y si bien es cierto, el siguiente asiento iba a ser la rectificación dispuesta por el tribunal, pero simplemente iba a decir, rectifico el asiento anterior y donde dice tal cosa no debe decir, ¿no? Pero se seguía publicitando y lo que no se quería evitar era justamente toda referencia a esta distinción, ¿no? Entonces, tuvo que verse el tribunal en el supuesto de ordenar que se vuelve a extender un nuevo asiento, omitiéndose, ¿no? Omitiéndose la referencia en una nueva partida, omitiéndose dicha referencia a la distinción de hija adoptiva, ¿no? A la calidad de hija adoptiva. Entonces, a lo que yo voy es que muchas veces, bueno, a veces por la premura, yo también soy registradora, pues tenemos tal cantidad de títulos a calificar que a veces corriendo se nos puede ir, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de extender el asiento, de hacer referencia a datos que, por ejemplo, pueden afectar el derecho a la intimidad de las personas, ¿no? Como ese, por ejemplo. El registro también tenemos otros actos. Ahora la enumeración es mucho más grande que la que existía en el reglamento del 70. La aceptación, la excusa de la albacea, nombramiento, excusa, extinción del cargo de albacea dativo, la revocatoria de la desheredación por escritura pública, la caducidad de la institución de heredero o legatario, la renuncia a la herencia o legado, las resoluciones judiciales sean cautelares, firmes, sobre testamentos o disposiciones testamentarios, los laudos arbitrales, el acuerdo de indivisión adoptado por los herederos testamentarios y los demás actos inscribibles que señala la ley. Bueno, en cuanto a la organización de la partida, realmente ustedes no hay mayor importancia. Vamos por acá. Los títulos que van a sustentar la inscripción. En cuanto al otorgamiento, ya les conté cómo se hace. En cuanto al testamento, también ya les he explicado. La ampliación del testamento, yo quiero acá señalar lo que precisa el reglamento, que me parece que es un error, que señala que en el caso de la ampliación del testamento por escritura pública se debe cursar parte notarial que contenga el íntegro del testamento, ¿no? Y en varios supuestos se dice ahora que contenga el íntegro del testamento. Uno, se dio un caso. Ustedes saben que un testamento, las formas, los traslados instrumentales, los traslados que expide el notario de sus registros, puede ser el parte, ¿no? El testimonio o la boleta, ¿no? Entonces, el parte, bueno, es lo mismo que el testimonio, solo que está dirigido al registrador, ¿no? Los efectos son, a efectos de lograr la inscripción, lo dirige el registrador. Y en cuanto a la boleta, es el resumen, es un resumen que el notario hace y que puede expedirlo a solicitud del interesado. Bueno, se dio un caso en el cual se trataba de un testamento, no me acuerdo si era hológrafo o cerrado, pero era el caso de un testamento en el que el notario, en vez de presentar el correspondiente parte, presenta una boleta. Entonces el registrador dice, antes del reglamento, pero igual teníamos el mismo criterio de que debía presentarse parte.
Entonces le dice al registrador, no, usted me tiene que presentar el parte del testamento, porque así dice la norma, la boleta no da mérito a inscripción, por lo tanto tiene que juntarme el parte del testamento. Entonces el notario le dice, no puedo extenderte el parte, porque trasladar el íntegro de la escritura pública, porque hay partes que realmente no debo dar a publicidad, ¿no? Están referidos a datos que solamente incumbe al testador y no tiene por qué llegar al registro, y menos que vaya al título archivado. O sea, vaya como título archivado al archivo, ¿no? Entonces, bueno, fue en apelación, ¿no? Y efectivamente el tribunal revocó la observación. ¿Por qué? Porque el notario dio fe, ¿no?, de que lo que estaba trasladando al registro era la información necesaria a efectos de publicitar, en el caso del testamento, a efectos de conocer quiénes eran los herederos y los datos necesarios de esta publicidad, para esta publicidad referida al testamento, a la sucesión testamentaria. Entonces, y al haber dado el notario fe de hecho, y haber solamente dado fe de que se estaba reservando determinada información que no era de trascendencia a efectos de la publicidad, es que se acepta la inscripción. Entonces, se acepta la inscripción con la boleta. Entonces, ahora con ese nuevo reglamento, te dice que es el íntegro. Bien, entonces como que habría, por ejemplo, en este supuesto, pues no podría darse este caso, digo yo. Pero bueno, no sé cómo sería en un supuesto de apelación, cómo lo resolvería el tribunal, pero tenemos este inconveniente. Y por otro lado, el parte. El parte también es otro problema. ¿Por qué? Porque el parte, como saben, es la comunicación hecha al registro. Antes, en el reglamento de 1970, tenía una norma similar, ¿no? Y más aún, decía, vista la partida de función, el notario expide el parte correspondiente. Entonces, ¿qué pasaba con los registradores? Más que nada, por un efecto de seguridad, ¿bien? Porque ustedes saben que no todos los notarios, pues, o sea, podemos creer, mejor dicho, en todas las personas no se puede creer de buena fe, ¿no? Entonces, siempre por resguardo, por un poco, como yo digo, siempre el registro actuamos no bajo los principios de buena fe, sino cuidándonos de la mala fe, ¿no? Entonces, el hecho fue de que cuando antes, por ejemplo, te presentaban un testimonio de una escritura pública, se le pedía un testimonio, porque la persona al extender su testamento, el notario le entrega un testimonio. O sea, al momento de otorgar el testamento, le entrega su testimonio, y el señor lo guarda. Entonces, cuando fallece su viuda, saca la partida de función y ese testimonio que lo tiene guardado lo presenta al registro. Entonces, bajo las normas anteriores, se dijo, no, usted me tiene que traer el testamento. Y la señora no quería. Y bueno, el tribunal resolvió en ese caso de que procedía la inscripción en mérito de ese testamento extendido al momento en que lo otorgó, pues era lo mismo que iba a ser si se extendía un nuevo traslado, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, y ya que el reglamento el reglamento general no pedía un documento actualizado, un parte actualizado, es que se aceptó en ese momento la inscripción en mérito de un testamento, aunque en mérito de un testimonio, aunque hubiese sido expedido al momento de su otorgamiento, ¿no? Entonces, ahora con esta norma se habla de parte notarial, ¿no? Se habla de parte notarial, lo que implicaría, pues, vista la partida de función, recién extender un nuevo traslado instrumental, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a tener que dejar de lado esa norma. Bueno, el hológrafo, como ya les dije, se hace una comprobación en la vía judicial y luego se ordena que el notario lo protocolice, y después de eso recién se presenta al registro.
Las resoluciones judiciales, como toda resolución judicial, tendrá que ser presentada mediante el parte, que debe contener el oficio del juez, las copias certificadas correspondientes y adjuntando también la resolución que declara la cosa juzgada, ¿no? O sea, con sentido ejecutoriada. En caso de laudo arbitral, ahora se señala de que debe protocolizarse, o sea, ya no bastan las copias certificadas del laudo, sino que este laudo tiene que ser protocolizado notarialmente. En cuanto a la revocatoria de la desheredación, bueno, es por escritura pública o en su caso por testamento. Esto lo vamos a ver, lo correspondiente a actos otorgados en el extranjero en la próxima clase. La caducidad de la institución de heredero o de legatario. Ustedes saben, en el caso de la institución, la caducidad, ustedes saben en qué consiste la caducidad. El artículo 805 del Código Civil establece supuestos de caducidad. Y entre los supuestos de la caducidad en la institución de heredero está el de la premoriencia y el heredero forzoso que luego aparece. Explico. Por ejemplo, los cónyuges, la señora y el señor se van, deciden otorgar su testamento y llevan a sus testigos ante el notario. Naturalmente, si lo hacen juntos, uno entra primero, luego de haber otorgado su testamento, entrará el siguiente y otorgará su testamento. Entonces, de acuerdo a lo que ellos han conversado, han acordado, pues la señora instituye por heredero a su esposo y a sus hijos, sus 3 hijos. Y luego, el señor instituye por heredera a su esposa y a sus 3 hijos y demás disposiciones testamentarias. Esto ocurre en el año 2000, ¿ok? En el año 2006, el señor fallece primero. El señor fallece, entonces la viuda lleva su partida de defunción del señor y le dice: expídame el parte correspondiente. Entonces el notario le expide el parte del testamento y con ese parte se hace la ampliación del testamento ante el registro, ¿no? No hay ningún problema, se instituyó por heredera a la señora y a sus 3 hijos. Pero luego, en el año 2008, fallece la señora, ¿no? Fallece la señora y los hijos pues hacen lo mismo, llevan la partida de función, expiden un nuevo parte, llevan al registro. Pero ya al 2008 ya no está como heredero, o sea, mejor dicho, ya el señor, el esposo a quien ella había instituido en el año 2000, ya no se encuentra vivo, ¿no? Falleció antes que ella. Entonces, en ese caso, publicitar como heredero al señor no tiene sentido. Entonces, en ese supuesto es que se da la caducidad de la institución de heredero. ¿A efectos de qué? De que la masa hereditaria correspondiente a la señora acrezca a los demás herederos, ¿cierto? Entonces, declarada la caducidad de la institución de heredero, llámese esposo, en ese caso va a crecer la masa hereditaria a favor de los demás herederos. Pero la regla no es para todos los herederos instituidos, solo es para los herederos instituidos que han premuerto y que no dejan representación sucesoria. ¿Ok? ¿Cuándo se da la representación sucesoria? En los supuestos en línea recta descendente y en la línea colateral. En la línea recta descendente es para heredar, o sea, los nietos van a heredar tienen derecho a heredar en la sucesión del abuelo, ¿no? Y en la línea colateral, pues para concurrir conjuntamente con los hermanos, ¿no?, del causante, mejor dicho, a los sobrinos para que concurran con los hermanos del causante. Llámese. En la línea recta descendente tenemos el señor Tomás, el señor Pedro, es el hijo, y las nietas, que son María y Juana. ¿Ok?
No tenemos acá espacio. Bueno, el señor Pedro, que es el hijo, fallece en el año 2000. Y el señor Tomás, que es el abuelo, fallece en el año 2005. Entonces, cuando se abre la sucesión del señor Tomás, el hijo ya no está, ¿cierto? Pero por derecho de representación, por representación, tienen derecho a heredar las dos nietas. Y van a heredar en la sucesión del señor Tomás, ¿no? Como si estuvieran heredando a Pedro. ¿Bien? Si hay más herederos, si hay más hijos, bien, van a ocupar el lugar de Pedro. Entonces van a ser declarados los hijos del señor Tomás conjuntamente con los nietos, con las dos nietas que van a ocupar el lugar que le corresponde al señor Pedro. ¿Ok? Ese es por representación en línea recta descendente. En línea colateral. En línea colateral será, por ejemplo, yo tengo 3 hermanas. En el supuesto de que una de mis hermanas que tuvieran hijos fallece, así como hemos señalado, yo fallezco en el año 2005, pero mi hermana falleció en el 2002, ¿no? Y tiene una hija o tiene 3 hijas, esas sobrinas van a concurrir a la herencia mía, van a concurrir a mi herencia, pero representando a su mamá, conjuntamente con las otras tías, ¿no? Entonces, o sea, las hermanas, o sea, heredan a la tía conjuntamente con las otras hermanas que van a ser las declaradas herederas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Perfecto. Esa es la línea colateral. En el caso de los cónyuges, no hay representación sucesoria. El esposo fallece y ahí se acabó. La esposa fallece y ahí se acabó. ¿Cierto? No hay representación. Por lo tanto, procede declarar la caducidad de la institución de heredero, en este caso del señor que dijimos que había fallecido con anterioridad, a efectos de que los otros 2 hijos sean los únicos herederos y acrezcan su derecho en la masa hereditaria. ¿Me dejé entender? Perfecto. Entonces,